objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional al 2021, donde señala que la educación superior de calidad se convierte en el factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. En el diagnóstico que presenta el Proyecto Educativo Nacional 2021, se señala que la Ley Universitaria 23733 está desactualizada y requiere una nueva propuesta con voluntad política. De otro lado, existen decenas de universidades e institutos públicos, incluso privados, que brindan formación técnica y profesional en las condiciones que podemos decir más cuestionables. En el gráfico que vemos al frente, el número de universidades que existen en Sudamérica. En Brasil tenemos 197 universidades. En Perú, 137. En Argentina, 91 universidades. Colombia, 72. Venezuela, 65. Ecuador, 61. Chile, 60. Y Bolivia, 43, por mencionar algunas. ¿Cuál es la gran diferencia de estas universidades? Porque podríamos decir, pues Brasil, pero Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, sí. Pero de las más de 200, es decir, 7 veces más que la peruana. Pero además, Brasil, a pesar de tener un número importante de universidades, tiene 6 universidades que están rankeadas mundialmente. Y la primera universidad en Latinoamérica es la de Sao Paulo. Nosotros podemos ver en el siguiente cuadro la ubicación de las universidades peruanas, ¿no? Vemos la primera Sao Paulo, la segunda la Católica de Chile, la Universidad de Estado de Campiña de Brasil, la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú, aparece en el puesto 23 del ranking latinoamericano, 52 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 74 la Universidad Peruana que ya están en la red. Evidentemente puede haber discusiones como la forma como se elabora estos rankings, pero de todas maneras es un indicador. Sin embargo, no aparecen los rankings internacionales. La crisis del sistema universitario en términos generales es catastrófica, no solo por el aumento desmedido del número de universidades, sino por la falta de regulación sobre la calidad que se brinda. Como ustedes saben, este es mi segundo año como presidente de la Comisión de Educación y hemos recorrido casi todo el país para conocer en el campo lo que está ocurriendo en esa área, y yo voy a presentar algunas imágenes. Pero antes que todo quiero decir, en el gobierno anterior, del 2006 al 2011, se crearon 49 universidades, 16 públicas y 33 privadas. Solo en el año 2010 se crearon 19 universidades y en el 2011 se crearon 13 universidades, 32 universidades en un año y medio. Y hemos tenido cuadros donde se refleja que se crearon alrededor, en muchos casos, de una universidad por semana, sin cubrir los requisitos o exigencias que decía la ley, a través del CONAFU y a través de la coordinación y supervisión de la ANR. Podemos ver algunas imágenes muy rápidas, solamente he querido mostrar, por ejemplo, la filial de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos en Iquitos. La pueden ver. Al costado hay restaurantes y estas cosas. Podemos ver, por ejemplo, la Universidad Intercultural de la Amazonía, donde hemos estado presentes, donde el pleito entre autoridades internas en la universidad se incendia en este momento, justo llegábamos cuando se había incendiado la sede administrativa. Y dos meses antes, otro grupo adverso a este había envenenado las granjas acuícolas en las cuales se criaban paiches para exportación. Envenenaron a todos los paiches. Esa es la universidad que hemos estado recorriendo. En la foto aparece, pues, también está el congresista Vicente Ceballos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces se ha dicho que nosotros exageramos un poco las cosas. Las facciones que luchan por el poder en la universidad
Nacional Intercultural del Amazonas solamente es un ejemplo de lo que sucede en otras universidades, y lo hemos encontrado en la Universidad de San Agustín, lo hemos encontrado en la Universidad de Cusco, lo hemos encontrado en otras universidades públicas y privadas. Y sin importar la lucha interna del prejuicio que le causan a los estudiantes. Por ejemplo, otro ejemplo, la Universidad Privada de Pucallpa ahora puedes titular, y es un ejemplo porque hay varias universidades en Lima que lo están haciendo. En nuestra universidad va dirigido a bachilleres de cualquier otra universidad. ¿En qué damos tu título? Administración de negocios, ingeniería de sistemas, derecho, contabilidad, ventajas. Obtendrás el título profesional en 2 meses, registrado en la ANR. Asesoramiento permanente. Nuestra garantía. Contamos por más de 350 titulados en solo 2 años en las mejores empresas del país. 8 años al servicio de la región UPG. Entramos, no tenía ni alumnos. Basado en una falsa autonomía, yo la universidad decía, yo soy autónomo y por lo tanto puedo otorgar los títulos que la universidad desee. Entonces se ha vuelto un mercadito donde van de diferentes universidades del país que no pudieron obtener sus títulos en una universidad de prestigio y van allí, como también sucede en Huánuco, que también hemos detectado el mismo problema, y acá en Lima, que ofrecen también, no 2 meses, 4 meses. ¿Cuánto cobran? De 2.000 a 4.000 soles y hágase usted abogado, recíbase usted de ingeniero. La información recogida nos permite señalar como aspectos relevantes de la crisis universitaria lo siguiente. Estoy haciendo un resumen muy apretado. A pesar del auge económico, el subempleo profesional se ha incrementado al 35%. Tenemos los choferes más ilustrados del mundo. Choferes que son abogados, choferes que son contadores, choferes que son ingenieros de sistemas. 63% de los egresados se arrepiente de la institución o carrera estudiada. Más de la mitad de los profesores a tiempo completo no realizan ninguna actividad de tipo intelectual. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, solamente se dedican a dedicar unas horas, y acá no he traído desgraciadamente el cuadro de cuántos profesores a tiempo completo tienen las universidades, públicas y privadas. Tenemos universidades como las peruanas, que no llegan ni siquiera al 1 o al 2% de profesores a tiempo completo. Sueldo desproporcionado de autoridades en las universidades privadas. Caso de la Universidad de Las Islas, que es público, más de 2.174.000 soles mensuales. Un secretario general que gana cerca de 700.000 soles. Un asistente de la Secretaría General que gana 156.000 soles mensuales. Decano que gana promedio 150.000 a 180.000 soles mensuales. Sin embargo, a los profesores contratados les pagan 1.200 soles. Infraestructura deficiente, falta de laboratorios, bibliotecas, falta de docentes calificados, universidades en las cuales hemos encontrado jefes de práctica que son alumnos que han terminado la secundaria. Y en general podemos decir sueldos ínfimos a los docentes universitarios, 8 a 12 soles la hora. Acá en Lima y también en provincias generalmente varía entre 8 a 10 soles la hora a un profesor. ¿Qué profesor de calidad podemos contratar con 8 a 12 soles la hora? Si fuera docentes por amor a su universidad, que regresan después, bueno, gratuitamente lo hacen. Informalidad, examen de ingreso. En muchas universidades privadas, sin exigir la presentación de certificado de estudios secundarios. Hay universidades que utilizan jaladoras para que ingresen a su universidad y le presentan ahí firme, pero no tengo mi certificado secundario, no importa, se acabó. Obstáculo para el reconocimiento de títulos de profesionales y científicos graduados en el exterior.
a pesar que tenemos más de 3.500 científicos peruanos prestigiosos en el exterior. Desbordante incremento de las comisiones organizadoras designadas por la CONAF. Solo una universidad, por ejemplo la de Moquegua, para no decir más, ha tenido en 6 años 6 comisiones organizadoras y no da ningún resultado. Y vayan a ver ustedes quiénes conforman estas comisiones organizadoras que generalmente van rotando de universidad en universidad y lo hemos encontrado. Problemas de corrupción al interior de las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuáles son las principales causas de esta dramática situación? El abandono del Estado al sistema universitario en su conjunto. Muchas veces el Ministerio de Educación dice, no quiero meterme, son autónomas, y punto. Y no quiero, a pesar que hay una dirección, ¿no?, de coordinación universitaria, dirección de la Universidad Peruana de Estudios Superiores, en el Ministerio de Educación, con 3 subdirecciones, institutos tecnológicos, pedagógicos y universidades. Y monitorea 6 universidades públicas y que tienen que hacer su proyecto de desarrollo institucional de cada una de estas universidades. La promulgación del decreto legislativo 882 en 1996, que convirtió la educación en una mercancía e impuso las reglas del mercado, sin ninguna regulación estatal que supervisara la calidad y alentara la investigación científica. Si uno lee el objetivo de este decreto legislativo, hubiera pensado que si lo dicen, buscaban la modernidad, el progreso de la educación universitaria. ¿Qué progreso hemos tenido? 80 universidades que se crearon a raíz de la mención de ese decreto legislativo sin ningún resultado concreto. ¿Qué universidades que se han creado a raíz del decreto legislativo 882 merecen resaltarse nacional o internacionalmente? Muy pocas. Diría que ninguna. Y cuando hablamos de universidades, hablamos de universidades que nacieron hace muchísimos años. Hablamos de la Católica, hablamos de la Cayetano, hablamos de la Pacífico, hablamos de la de Lima, etc. Que se crearon en la EP50. ¿Cuáles son las principales propuestas? Esto sin hablar, evidentemente, porque creo que podría ser ofender el intelecto de cada uno de ustedes al decir que la educación pues, contribuye, según los últimos estudios, una educación superior de calidad contribuye al crecimiento del PIB en 2 puntos. En el Perú está con -2. Y además está a decir que a mayor educación de calidad, en realidad es directamente proporcional a la pobreza. En primer lugar, se establece en el artículo 3 la educación universitaria como derecho fundamental y servicio público esencial. Hay un dictamen que se lo voy a hacer llegar a cada uno de ustedes ahora, en las cuales el doctor Landa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y nosotros le mandamos en consulta a lo que nos diera su opinión como expresidente del Tribunal Constitucional sobre el tema de la superintendencia y qué cosa significaba la adscripción. Y ahí señala claramente por qué debe ser la educación, como lo señala la Constitución, un derecho fundamental y por qué un servicio público esencial. Se recoge además lo señalado por UNESCO sobre la educación como servicio público y de los tratados internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito. Aquí es importante hacer la diferencia de lo que es servicio y servicio público, lo establece UNESCO claramente. Las universidades privadas han luchado, muchas, porque solamente se diga que es un servicio. Entonces, cuando hablamos de bienes y servicios, evidentemente tratamos como una mercancía a la educación. Y quiero también, desde acá, decir lo siguiente. Muchos sacan como ejemplo a Chile. Con Chile hemos viajado, nosotros a Chile hemos viajado con la comisión, invitados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile. Y llegamos justo en el momento de la crisis. ¿Cuál era el tema? Que habían descubierto que universidades asociativas privadas sin fines de lucro, como la llamamos acá, habían lucrado. En Chile está prohibido el lucro. En Chile la Constitución señala claramente que la universidad es sin fines de lucro.
Y el tema que se despertó allí fue justamente ese, porque se había descubierto, como acá también lo estamos viendo, ¿no? Que algunas universidades privadas pretenden crear inmobiliarias, pretenden crear, etc. Hemos recibido quejas al respecto. Inversiones inmobiliarias, no nombre de la universidad. Sacan utilidades para hacer, o excedentes, podríamos decir de otra manera. Entonces, recogemos lo que es un servicio público esencial. La obligación del Estado de supervisar la calidad educativa. Se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, donde se señala que el Estado supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Eso lo menciona la Constitución Política del Estado, no es invención de nadie. Es obligación del Estado supervisar la calidad en el ámbito universitario. Y se concretiza en la creación de un organismo autónomo especializado que por ley orgánica del Poder Ejecutivo, la llamada LOPE, necesariamente debe estar adscrito a algún sector. Mi propuesta inicial era darle otro nombre al organismo, pero finalmente quedó establecido que se llame superintendencia, porque habían 4 propuestas legislativas de varias bancadas, como la bancada de Solidaridad Nacional, como la bancada de Gana Perú, como la bancada de Frente Amplia Acción Popular, y otras que proponían la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Esta superintendencia, denominada SUNEO, es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, que goza de autonomía técnica, económica, presupuestaria y administrativa, encargado de normar, regular y coordinar la educación universitaria. Supervisa la calidad de la educación y fiscaliza el uso de los recursos de las universidades. Autoriza el funcionamiento de universidades públicas y privadas. Acá, 3 funciones. Función de supervisar la calidad, función de fiscalizar el uso de los recursos y función de autorizar el funcionamiento de nuevas universidades públicas. Funciones que tenía la ANR y el CONAFU. No hay nada extraordinario. ¿Por qué fiscalizar el uso de los recursos de universidades asociativas privadas sin fines de lucro? Porque el Estado la libera del impuesto a la renta, la libera del IGB, la libera del impuesto a las importaciones, la libera de algunos tributos municipales. Más del 40% de sus ingresos son subsidios del Estado. Y la ley actual dice que esos excedentes de esas universidades deben ser reinvertidos en mejorar la calidad educativa. ¿Quién ha controlado eso? Nadie. Ejemplo, Universidad Encargación de Saber. Y otras más. Se ha discutido también mucho sobre la composición de los miembros de esta superintendencia. La SUNEO está integrada por 9 miembros. Hubo muchas discusiones, 7, 9, 11, etc. Participación del Estado, no del Estado. Participación de los académicos, no participación de los académicos, o por ejemplo, una última reunión que he tenido con una alta autoridad educativa, nos dice que una superintendencia no puede tener representación académica, si no me dice por qué la superintendencia de banca y seguro acaso tiene el representante de los bancos, el BCR tiene el representante de los bancos, no. Entonces dice, nosotros creemos que sí debe haber representación académica. Un representante del Ministerio de Educación, un representante del CEPLAN, un representante del CONCITEC, 2 representantes designados por las universidades públicas que tengan el mayor número de carreras acreditadas, y se da como excepción que mientras esto ocurra, las más antiguas, 2 representantes designados por universidades privadas que tengan el mayor número de carreras acreditadas, y por ahora, transitoriamente, las más antiguas, un representante de los colegios profesionales y un representante de los sectores empresariales. Si ustedes ven esta composición, no hay mayoría del Estado, en primer lugar. No la hay. ¿Cómo eligen? Se eligen entre los representantes. Entre ellos eligen de los designados por las universidades quién debe ser el presidente de esta superintendencia. Requisitos: tener grado de doctor, pero doctorados de gran exigencia académica. No los doctorados que se hacen en un año con
2 horas semanales, porque son los doctorados que hemos encontrado. Generalmente doctorados en docencia universitaria, doctorados en administración de la educación, doctorados, como podríamos decir, pues, no de especialidades como debe ser, como lo decimos también en esta ley, que un decano debe ser doctorado en especialidad en la facultad que va a ser decano. La siguiente. Sobre la autonomía universitaria. Uno de los principales cuestionamientos a la norma ha sido en lo referente a la autonomía universitaria. Al respecto, debo señalar que el dictamen reconoce en su artículo 8º a la autonomía universitaria como una garantía fundamental para el desarrollo de la universidad. Sin embargo, tal como lo señala el propio proyecto educativo nacional, la autonomía debe combinarse con la responsabilidad social de las instituciones universitarias. En ese sentido, la creación de la superintendencia no viola la autonomía universitaria. Casi todos los países del mundo tienen una entidad de esta naturaleza, que se llame superintendencia u otro nombre, como tiene Brasil y otros más, no significa que esté violando la autonomía. Esto lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional y el doctor César Landa, actual decano de la Facultad de Derecho de la Católica, ante la Comisión de Juventud y Deporte, ha presentado un dictamen que se lo vamos a hacer llegar. Sobre este punto debemos señalar que nuestros actuales, o lo que no están de acuerdo con este dictamen, se olvidan que la autonomía universitaria hoy, bajo la actual normativa, no se respeta. Como ejemplo de ello podemos mencionar el caso de las 12 universidades públicas que perdieron parte de su infraestructura y sus recursos con la creación de nuevas universidades, lo que el Tribunal Constitucional en julio del año pasado ha declarado inconstitucional. De las 16 universidades que se crearon en la década pasada, en el periodo pasado, 12 han utilizado infraestructura de otras universidades para crear nuevas universidades. Y eso viola la autonomía universitaria. ¿Qué universidad ha protestado por ello? Nosotros hemos comenzado a recuperar a esas universidades su patrimonio que le había sido arrebatado. Gobierno de las universidades. Se establece el voto universal para la elección de sus autoridades. Se reduce el número de miembros del Consejo Universitario con el objetivo de facilitar la gestión eficiente y la gobernabilidad. En las universidades privadas se define el mecanismo de elección de acuerdo a su propio estatuto. Y para el caso de las universidades privadas societarias no están obligadas a contar con una asamblea universitaria. Meritocracia para mejorar la investigación científica en las universidades. Se permite el ingreso a las universidades públicas como docentes principales a cuadros académicos que hayan desarrollado una carrera docente y de investigación en el extranjero. Se permite la postulación para rectora docente que hayan desarrollado una carrera docente y de investigación en el extranjero. Antes impedía que llegara un doctor del extranjero y le poníamos miles de obstáculos. La siguiente. Sobre la acreditación de la calidad. Se establece la obligatoriedad de la acreditación. Actualmente es voluntaria y creo que el máximo se ha recogido 7. Y el establecimiento de beneficios concretos para las instituciones acreditadas. Títulos a nombre de la nación, beneficios tributarios, es decir, ahora a las universidades asociativas privadas sin fines de lucro se otorgarán los beneficios tributarios de acuerdo a la mejora de la calidad de sus instituciones, con los planes que deben presentar de cuáles van a ser las mejoras que se van a realizar y no simplemente dar esos tributos, ¿no? sin haberse reconocido realmente si avanzó o no avanzó en el aspecto de calidad. El tiempo es tirano con nosotros y hasta aquí yo les agradezco mucho. Si hay algunas inquietudes lo podemos decir durante este conversatorio. Muchas gracias.